Hola a todos. Esta noche emprenderemos un viaje que quizás nunca pensaron que fuera real. Una historia que los hará cuestionarse lo que saben, lo que creen y lo que están dispuestos a buscar. Imaginen esto, están despertando aturdidos de un sueño profundo, aún enredados en sus sueños, cuando una voz familiar resuena desde la puerta de su habitación. Es la voz de su padre, un hombre de pocas palabras pero de infinita curiosidad. Un misterio silencioso que conocen desde la infancia. No es de los que dan sorpresas a menudo, pero cuando lo hace, siempre significa algo. Ahora, solo unas pocas palabras: haz las maletas, hijo, nos vamos de viaje. Cambiaron por completo la trayectoria de su día. Incluso medio dormidos, envueltos en sus mantas, podían sentir algo diferente en su tono. Un raro brillo que presagiaba algo grande a punto de suceder. Así que, antes de que se acomoden, tómense un momento para darle me gusta al vídeo y suscríbanse, pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Por favor, también publiquen su ubicación y la hora local. Ahora, apaguen las luces, tal vez enciendan un ventilador para un suave ruido blanco. Y emprendamos juntos el viaje de esta noche. En cuestión de horas, estaban en camino. El viejo jeep de su padre, un vehículo que siempre parecía tener su propia historia que contar, estaba lleno de equipo, mochilas voluminosas, una nevera llena de sándwiches y mapas viejos y arrugados que sabían que habían sido guardados con cuidado durante años. Al salir de la ciudad, los escarpados horizontes dieron paso a colinas ondulantes y bosques interminables. Bosques que parecían engullir la carretera detrás de ustedes. Su padre, algo inusual en él, comenzó a compartir historias de sus propias aventuras cuando era joven. Escucharon cómo hablaba de caminatas por montañas que solo podían soñar con escalar, de explorar cuevas ocultas que no estaban en ningún mapa y de conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Su voz era grave, llena de nostalgia, y comenzaron a darse cuenta de que este viaje no era solo un paseo. Para él, era un regreso, una búsqueda de significado. ¿A dónde vamos realmente, papá?, preguntaron después de horas de conducir, el paisaje a su alrededor volviéndose más salvaje y desconocido. Él los miró, con los ojos brillantes como si guardara un secreto delicioso. A encontrar algo que perdí hace mucho tiempo. Esa respuesta críptica solo avivó su curiosidad. Su padre tenía una forma de hacer que lo ordinario se sintiera extraordinario, y sabían que era mejor no preguntar demasiado. La primera noche acamparon bajo un manto de estrellas. La fogata crepitaba entre ustedes mientras asaban malvaviscos y hablaban de todo y de nada. Fue en esos momentos tranquilos que se dieron cuenta de cuánto habían extrañado pasar tiempo con él. A la mañana siguiente, continuaron su viaje, la carretera extendiéndose interminablemente frente a ustedes. Los científicos todavía debaten si este cambio de paisaje tiene un impacto en la percepción del tiempo. Para ustedes, el tiempo parecía deslizarse agradablemente, sin interrupciones. El sol comenzaba a asomarse, tiñendo el horizonte de un tono dorado. Mientras desarmaban el campamento y empacaban todo en su jeep. Su padre cargó el equipo en el jeep con facilidad, habiendo hecho estos movimientos cientos de veces antes. Lo observaron, todavía tratando de armar el rompecabezas de este viaje. ¿Qué había perdido, y por qué era tan importante encontrarlo ahora? ¿Listo?, preguntó, lanzándoles las llaves. Las atraparon, sorprendidos. ¿Yo? Pero nunca he conducido en carreteras como estas. Él sonrió, una rara y cálida sonrisa en sus labios. Siempre hay una primera vez para todo. Además, ya es hora de que aprendas a manejar esta bestia. Acarició el capó del jeep con cariño. Se deslizaron en el asiento del conductor, ajustando los espejos y agarrando el volante con fuerza. El motor rugió, y sintieron una oleada de emoción mezclada con nerviosismo. Su padre se sentó a su lado, su presencia a la vez tranquilizadora y alentadora. Solo tómalo con calma, dijo, siente la carretera. Confía en ti mismo. Arrancaron, el jeep retumbando por el camino estrecho y sinuoso que serpenteaba por el bosque. Los árboles se alzaban altos a ambos lados, sus ramas formando un dosel natural sobre ustedes. Podían casi oler la tierra y las hojas muertas, un aroma que los transportaba a las caminatas de su infancia. Se preguntaban si este bosque era parte de un ecosistema más antiguo del mundo, preservado por su aislamiento. Cuanto más se adentraban, más parecía desaparecer el camino, engullido por la naturaleza. Parecía que estaban dejando el mundo atrás, adentrándose en algo antiguo e inexplorado. Mientras conducían, su padre comenzó a compartir más sobre su pasado. Habló de una época en que era más joven, lleno de sueños y de un ansia de explorar.
Había viajado mucho, buscando aventura y significado. Pero hubo un viaje, dijo, que se le había quedado grabado, un viaje que terminó abruptamente, dejando algo sin resolver. ¿Qué pasó?, preguntaron, manteniendo la vista en la carretera. Él vaciló, como sopesando sus palabras. Conocí a alguien, dijo finalmente. Alguien que me mostró un lado del mundo que nunca supe que existía. Pero no estaba listo. Me fui, y siempre lo he lamentado. Lo miraron, viendo la tristeza en sus ojos. ¿Es esa la persona que estamos buscando? Él negó con la cabeza. No, pero lo que me mostraron está ahí afuera. Y creo que es hora de enfrentarlo. La conversación nos dejó con más preguntas que respuestas, pero no lo presionaron. En cambio, se concentraron en la carretera, el ritmo del jeep y la belleza del paisaje que los rodeaba. Pasaron las horas, y el terreno comenzó a cambiar. El bosque dio paso a colinas rocosas, y el aire se volvió más delgado. A mediodía, llegaron a un pequeño valle apartado. En el centro, había una cabaña vieja y desgastada, sus paredes de madera grises por el tiempo. El humo salía de la chimenea, y una figura se movía afuera. Aquí es, dijo su padre, su voz casi un susurro. Aquí es donde todo comienza. Estacionaron el jeep y se acercaron a la cabaña con cautela. La figura resultó ser un hombre mayor, su rostro marcado por años de experiencia. Los recibió con una cálida sonrisa, como si los hubiera estado esperando. Han recorrido un largo camino, dijo, sus ojos brillando. Los he estado esperando. Su padre asintió, una expresión de familiaridad clara en su rostro. Ha pasado mucho tiempo. El anciano les hizo un gesto para que lo siguieran adentro. La cabaña era acogedora, llena del aroma a hierbas y humo de leña. Mapas y artefactos extraños cubrían las paredes, y un libro grande y antiguo estaba abierto sobre la mesa. Siéntense, dijo el anciano. Tenemos mucho que discutir. Mientras se sentaban, sintieron una sensación de anticipación. Lo que su padre había estado buscando, estaba claro que este hombre tenía la clave. El viaje estaba lejos de terminar, y podían sentir que estaban al borde de algo extraordinario. La cabaña de Elías, como pronto descubrieron, era un tesoro de curiosidades. Estanterías altas repletas de frascos de hierbas secas, objetos extraños que no podían nombrar y libros con lomos tan gastados que apenas podían leer sus títulos, cubrían las paredes. Un fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes por la habitación, y el aire estaba denso con el aroma a pino y algo más, algo antiguo y misterioso, que recordaba a un extraño bálsamo solar que habían visto en un sueño, hecho de, sí, lo recuerdan, grasa de cocodrilo. Elías se presentó, un hombre que parecía cargar con un peso invisible que no podían comprender. Sin embargo, se movía con una gracia tranquila, sus manos firmes mientras le servía té de una tetera de barro, un té que sabía a tierra y era suave, ligero en la lengua. Su padre se sentó frente a él, su expresión una mezcla de respeto y algo más, tal vez nostalgia. Estaba claro que tenían una historia, aunque ninguno de los dos la mencionaba directamente. Vienen por el mapa, dijo Elías, su voz tranquila pero firme. Su padre asintió. Esta vez, estoy listo. Elías lo estudió por un momento, su mirada penetrante. ¿De verdad? El viaje no es fácil. Exige más que valentía, exige verdad. Su padre no se inmutó. Lo sé. Se sentaron en silencio, sorbiendo el té, su mente llena de preguntas. Pero se mordieron la lengua, sintiendo que este era un momento entre ellos, un momento en el que no debían interferir. Finalmente, Elías se levantó y caminó hacia un rincón de la habitación. Alcanzó una estantería alta y sacó un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo. Lo llevó a la mesa y lo desenrolló con cuidado, revelando un mapa como ningún otro que hubieran visto. Estaba dibujado a mano, con símbolos intrincados y marcas que parecían vibrar con vida propia. Aquí, dijo Elías, colocando un dedo nudoso sobre el mapa, está el camino al Valle de los Secos. Es un lugar que pocos han visto, y aún menos han regresado. Pero si están buscando lo que creo que buscan, aquí es donde lo encontrarán. Su padre se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el mapa. ¿Y la llave? Elías metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave de bronce ornamentada. Estaba intrincadamente diseñada, con patrones que parecían cambiar y moverse con la luz. Se la entregó a su padre,
quien la sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. La llave los guiará, dijo Elías, pero recuerden, el viaje es tanto interno como externo. Deben estar preparados para enfrentar no solo los desafíos del camino, sino también las verdades que han enterrado. Su padre asintió solemnemente, y por primera vez, vieron un atisbo de duda en sus ojos. Desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por su habitual determinación. Los historiadores todavía debaten si el verdadero significado del Valle de los Ecos está ligado a las leyendas locales o encierra un significado metafísico más profundo. El resto de su día lo dedicaron a prepararse para la siguiente etapa de su viaje. Elías les proporcionó suministros, comida seca, agua y una extraña piedra brillante a la que llamó guía. Explicó que iluminaría su camino en los lugares más oscuros, pero solo si sus intenciones eran puras. Un detalle peculiar que recordaron fue la historia de Elías de cómo una vez intentó buscar agua con una varita, pero en cambio encontró un raro depósito de cuarzo. Ese pequeño detalle les hizo saber lo excéntrico que era. Al atardecer, Elías los apartó. Su padre es un buen hombre, dijo, su voz baja pero clara, pero carga con un gran peso. Este viaje no se trata solo de encontrar lo que se perdió, se trata de sanar. Estén ahí para él. Asintieron, aunque no estaban del todo seguros de lo que quería decir. Lo haré. Esa noche, durmieron en la cabaña, el fuego proyectando largas sombras en las paredes. Permanecieron despiertos durante horas, escuchando el crepitar de las llamas y la tranquila respiración de su padre. Su mente era un torbellino de pensamientos sobre el mapa, la llave y el misterioso Valle de los Ecos. ¿En qué se estaban metiendo? ¿Y qué encontrarían cuando llegaran allí? A la mañana siguiente, se despidieron de Elías. Él se quedó en la puerta de su cabaña, observándolos mientras cargaban el jeep. Recuerden, les dijo, el viaje es el destino. Condujeron hacia adelante, el mapa y la llave guardados de forma segura en la mochila de su padre. El camino que tenían por delante era incierto, pero por primera vez, sintieron un propósito. Esto no era solo un viaje, era una búsqueda, y sin importar lo que les esperara, sabían una cosa con certeza. Estaban listos para enfrentarlo, codo a codo con su padre. El camino hacia el Valle de los Ecos no se parecía a nada que hubieras experimentado antes. El terreno se volvía cada vez más accidentado. El jeep rebotando sobre rocas y baches mientras ascendías por las montañas. El aire se volvía más delgado y el paisaje más desolado. Los árboles daban paso a acantilados escarpados y laderas áridas. Y el cielo parecía extenderse infinitamente sobre ti, un vasto lienzo de azul y gris. Tu padre estaba en silencio, sus ojos fijos en el horizonte. Había estado así desde que dejaron la cabaña de Elías, perdido en sus pensamientos. Querías preguntarle en qué estaba pensando, pero algo te detuvo. En cambio, te concentraste en la carretera, siguiendo las direcciones que Elías les había dado. Después de horas de conducción, llegaron a un punto donde la carretera simplemente terminaba, tragada por una pared de roca. Bajaron del jeep y se pararon en el borde, mirando hacia un vasto valle envuelto en neblina. El Valle de los Ecos. Este es el lugar, dijo tu padre, su voz apenas un susurro. El mapa dice que hay un camino hacia abajo, pero no será fácil. Asentiste, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. El valle debajo estaba envuelto en neblina, sus profundidades ocultas a la vista. Parecía vivo, como si los estuviera observando, esperando. Recogieron su equipo y comenzaron el descenso. El camino era estrecho y traicionero, serpenteando por el costado del acantilado. Las rocas sueltas se movían bajo sus pies, y más de una vez tuviste que agarrarte para no resbalar. Tu padre se movía con una confianza serena, sus años de experiencia evidentes en cada paso. A medida que descendían, la neblina se hacía más espesa, envolviéndolos. El aire era fresco y húmedo, y el silencio era inquietante. No había pájaros ni el susurro de las hojas, solo el sonido de sus pasos y el ocasional eco de sus voces. ¿Por qué se llama el Valle de los Ecos? Preguntaste, rompiendo el silencio. Tu padre se detuvo, mirando hacia la neblina. Dicen que el valle retiene sonidos, atrapándolos en sus profundidades. Si escuchas con atención, puedes oír susurros del pasado. Contuviste la respiración, pero solo escuchaste el leve susurro del viento. Aún así, la idea te erizó la piel. Continuaron por el camino, la neblina haciéndose más densa con cada paso. Finalmente, llegaron al fondo del valle, donde el suelo era suave y esponjoso bajo sus pies.
La neblina era tan espesa que apenas podías ver a unos metros frente a ti. Mantente cerca, dijo tu padre, su voz baja. No queremos separarnos. Se movieron lentamente, siguiendo el contorno tenue de un sendero que serpenteaba por el valle. La neblina parecía jugar con tu mente, distorsionando formas y sonidos. En un momento, creíste escuchar voces, susurros que parecían venir de todas partes. Miraste a tu padre, pero no dio indicios de haber escuchado nada. Los historiadores todavía están debatiendo si las historias de estas voces atrapadas son un fenómeno sobrenatural o simplemente una ilusión acústica creada por el terreno único del valle. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro en el centro del valle. En el centro, había un enorme arco de piedra, cubierto con los mismos símbolos intrincados que habían visto en el mapa. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía, y sentiste un extraño tirón, como si el arco te estuviera llamando. Este es el lugar, dijo tu padre, su voz llena de asombro. El portal. Sacó la llave de bronce que Elías le había dado, brillaba débilmente en la luz tenue. Los patrones en su superficie girando y girando. Dio un paso adelante, insertó la llave en una ranura del arco. Hubo un clic fuerte, y los símbolos en el arco comenzaron a brillar, proyectando una luz inquietante en la neblina. El suelo tembló bajo sus pies, y la neblina comenzó a remolinar, formando figuras y formas. Sentiste una oleada de miedo, pero la mano de tu padre en tu hombro te calmó. Mantente cerca, dijo de nuevo, su voz firme. La neblina se abrió, revelando un camino que conducía a través del arco. Más allá, podías ver un paisaje que desafiaba la descripción, un lugar de belleza y oscuridad imposibles, donde las leyes de la naturaleza parecían doblarse y retorcerse. Atravesaron el arco, y el mundo a su alrededor cambió. La neblina desapareció, reemplazada por un cielo lleno de colores giratorios. El suelo estaba cubierto de plantas extrañas y brillantes, y a lo lejos, podías ver una estructura imponente, su superficie brillando como metal líquido. ¿Qué es este lugar?, preguntaste, tu voz apenas un susurro. Tu padre miró a su alrededor, sus ojos llenos de asombro. Este es el corazón del Valle de los Ecos. Aquí es donde encontraremos lo que estamos buscando. Mientras avanzaban, sentiste una sensación de inquietud. La belleza del lugar era innegable, pero había algo más, una oscuridad que acechaba justo debajo de la superficie. Podías sentirlo en el aire, en la forma en que el suelo parecía moverse bajo tus pies. Llegaron a la estructura, que resultó ser un templo antiguo y masivo. Sus paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que el arco, y el aire a su alrededor vibraba con energía. Tu padre se acercó a la entrada, su mano temblando mientras alcanzaba la puerta. Este es el momento, dijo, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. Pase lo que pase, recuerda por qué estamos aquí. Asentiste, aunque no estabas del todo seguro de lo que quería decir. Todo lo que sabías era que estaban al borde de algo monumental, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Entraron al templo, y la puerta se cerró detrás de ustedes con un fuerte y resonante golpe. La oscuridad era absoluta, pero la piedra guía que Elías les había dado comenzó a brillar, proyectando una luz suave que iluminaba el camino por delante. El interior del templo era vasto y misterioso, con paredes que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. La luz de la piedra guía iluminaba su camino, revelando grabados antiguos y símbolos que brillaban débilmente en la oscuridad. El aire era denso, cargado con una energía que hacía que tu piel se erizara. ¿Qué es este lugar?, susurraste, sintiendo que tu voz se perdía en la inmensidad del templo. Tu padre caminaba a tu lado, su expresión seria pero resuelta. Este es el lugar donde todo comenzó, dijo, donde el pasado y el presente se entrelazan. Avanzaron por un pasillo largo y estrecho, sus pisadas resonando en el silencio. Las paredes estaban cubiertas de relieves que contaban historias de un tiempo olvidado, guerreros, dioses y criaturas que parecían salidas de un sueño. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente en el misterio del templo. Finalmente, llegaron a una gran cámara en el centro del templo. En el centro, había un pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un objeto brillante. Era un cristal perfectamente tallado, y pulsando con una luz suave y constante. Tu padre se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia él. Esto es lo que vine a buscar, dijo, su voz temblorosa. El corazón del valle. ¿Qué hace?, preguntaste, sintiendo una mezcla de asombro y temor.
Tu padre te miró, sus ojos llenos de emoción. Tiene el poder de sanar, de restaurar lo que se ha perdido. Pero también tiene un precio. Antes de que pudieras preguntar más, el suelo comenzó a temblar. Las paredes del templo resonaban con un sonido bajo y profundo, como si el propio templo estuviera despertando. Desde las sombras surgieron figuras, siluetas oscuras y etéreas que se movían hacia ustedes. «Mantente cerca», gritó tu padre, agarrando el cristal con ambas manos. La luz del corazón del valle se intensificó, iluminando la cámara con un resplandor cegador. Las figuras se detuvieron, como si la luz las repeliera. De repente te diste cuenta de la historia de una ciudad subterránea que se decía que había desaparecido después de un gran terremoto. Nadie podía confirmar su existencia, pero ahora, te lo estabas preguntando. Debemos irnos, dijo, su voz firme. Ahora. Corrieron de regreso por el pasillo, las figuras oscuras persiguiéndolos. La luz del cristal los guiaba, iluminando el camino mientras el templo parecía derrumbarse a su alrededor. Las paredes crujían y el sonido de piedras cayendo llenaba el aire. Cuando finalmente salieron al exterior, el valle estaba en caos. La neblina se arremolinaba violentamente, y el cielo estaba lleno de relámpagos. Tu padre sostenía el cristal con fuerza, su rostro lleno de determinación. Tenemos que llegar al arco, dijo, señalando hacia el portal que habían atravesado. Es la única manera de salir de aquí. Corrieron hacia el arco, las figuras oscuras persiguiéndolos. Justo cuando llegaron, tu padre se detuvo y se volvió hacia ti. Toma esto, dijo, colocando el cristal en tus manos. Debes llevarlo contigo. Es tu responsabilidad ahora. ¿Qué? ¿Por qué yo? Preguntaste, sintiendo el peso del cristal en tus manos. Porque confío en ti, dijo, sonriendo con tristeza. Y porque este viaje no era solo para mí. Era para ti también. Antes de que pudieras responder, te empujó hacia el arco. Sentiste una oleada de energía, y el mundo a tu alrededor se desvaneció. Cuando abriste los ojos, estabas de vuelta en el valle, la neblina desaparecida y el cielo despejado. Tu padre no estaba contigo. Miraste el cristal en tus manos, su luz suave y constante. Sabías que este no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Y aunque no entendías completamente lo que había sucedido, sabías una cosa con certeza. Tu padre te había confiado una misión, y no lo defraudarías. Sentiste una sensación muy real de soledad, y fue una experiencia única que nunca quisiste repetir. Los administradores todavía debaten si el verdadero significado de esto fue una prueba de autotrascendencia o un rito de paso para la herencia. El valle estaba en silencio cuando abriste los ojos, la neblina se había disipado y el cielo estaba despejado, iluminado por una suave luz dorada. El cristal en tus manos brillaba con una calidez reconfortante, pero tu mente estaba llena de preguntas. ¿Dónde estaba tu padre? ¿Qué había sucedido en el templo? ¿Y qué se suponía que debías hacer ahora con este cristal? Te levantaste, sintiendo el peso del cristal en tus manos. Miraste a tu alrededor, buscando alguna señal de tu padre, pero no había rastro de él. El valle parecía diferente ahora, más tranquilo, más pacífico, como si el caos que acababas de presenciar nunca hubiera ocurrido. Decidiste seguir el camino de regreso al arco, esperando encontrar alguna pista. Mientras caminabas, el cristal pulsaba suavemente, como si estuviera tratando de guiarte. Sentiste una extraña conexión con él, como si fuera más que un simple objeto, como si tuviera vida propia. Cuando llegaste al arco, te detuviste. Los símbolos en la piedra brillaban débilmente, y el aire a su alrededor vibraba con energía. Sabías que este era el portal que los había llevado al corazón del valle, pero ahora parecía diferente, más cerrado, quizás. ¿Qué hago ahora? Murmuraste, mirando el cristal en tus manos. De repente, escuchaste una voz suave, casi un susurro, que venía del cristal. Sigue la luz. Te sobresaltaste, pero la voz no era amenazante. Era tranquila, reconfortante. Miraste el cristal más de cerca y notaste que la luz que emitía formaba un haz delgado, apuntando en una dirección específica. Sin pensarlo dos veces, seguiste la luz. Te llevó a través del valle, por un sendero que no habías notado antes. El camino serpenteaba entre rocas y árboles, y el aire estaba lleno del aroma a tierra húmeda y flores silvestres. A medida que avanzabas, el cristal brillaba más intensamente, como si estuviera emocionado por algo.
Finalmente, llegaste a una pequeña cueva, oculta entre las rocas. La entrada estaba cubierta de enredaderas, pero la luz del cristal las iluminó, revelando un camino hacia adentro. Respiraste hondo y entraste. El interior de la cueva era sorprendentemente cálido y acogedor. Las paredes estaban cubiertas de cristales que brillaban con una luz suave, y el suelo estaba cubierto de musgo suave. En el centro de la cueva, había un pequeño estanque de agua cristalina, y junto a él, una figura sentada. Era tu padre. Papá. Dijiste, corriendo hacia él. Él estaba sentado en silencio, mirando el agua, pero cuando te acercaste, levantó la vista y sonrió. Lo hiciste, dijo, su voz llena de orgullo. Sabía que podrías. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás conmigo? Preguntaste, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Tu padre suspiró, mirando el cristal en tus manos. El templo era una prueba, no solo para mí, sino para ti también. El cristal eligió quedarse contigo porque vio algo en ti, algo que yo no podía ver. ¿Qué quieres decir? Preguntaste, sintiendo que el peso del cristal en tus manos se volvía más ligero. El cristal no es solo un objeto, explicó. Es un guardián, un protector. Y ahora es tu responsabilidad. Tú eres quien debe asegurarse de que su poder se use sabiamente. Miraste el cristal, sintiendo una oleada de emoción. ¿Y qué se supone que debo hacer con él? Tu padre sonrió, su expresión llena de cariño. Eso lo descubrirás con el tiempo. Pero no estás solo. El cristal te guiará, y yo estaré aquí para ayudarte. Te sentiste abrumado, pero también lleno de una sensación de propósito. Este no era el final de su viaje, sino el comienzo de algo nuevo, algo más grande. Pasaron el resto del día en la cueva, hablando de lo que había sucedido y de lo que vendría. Tu padre te contó más sobre el cristal y su historia, y cómo había sido creado para proteger el equilibrio del mundo. Era un poder inmenso, pero también una gran responsabilidad. Cuando finalmente salieron de la cueva, el sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El cristal en tus manos brillaba suavemente, como si estuviera en sintonía con el mundo que lo rodeaba. ¿Qué hacemos ahora? Preguntaste, mirando a tu padre. Él puso una mano en tu hombro, su sonrisa llena de confianza. Ahora vivimos. Y usamos lo que hemos aprendido para hacer del mundo un lugar mejor. Asentiste, sintiendo una sensación de paz que no habías sentido en mucho tiempo. Sabías que el camino por delante no sería fácil, pero también sabías que no estabas solo. Con tu padre a tu lado y el cristal en tus manos, estabas listo para enfrentar lo que viniera. Dejaste el Valle de los Ecos, pero el valle nunca te dejó realmente. Los susurros del pasado, el suave brillo del cristal, la presencia de tu padre, todo se mezcló en una suave melodía, resonando en tu alma. Aprendiste a escuchar los susurros del mundo, los susurros de lo que necesitaba ser sanado, de lo que necesitaba ser protegido. Cada uno de tus pasos ahora tenía un propósito, cada día era una oportunidad para brillar, como el cristal que llevabas contigo. Nunca olvidarás la lección que aprendiste, que el mayor poder no reside en poseer algo, sino en la responsabilidad de protegerlo y usarlo sabiamente. A medida que la oscuridad cae y las estrellas comienzan a aparecer, sabes que tu historia continúa. Una historia escrita con luz, amor y los ecos de una aventura que te cambió para siempre. Buenas noches.